Historias de terror del Día de los Muertos. Número 1. En Cusco, la tradición del Día de los Muertos es un evento sagrado. Las familias preparan ofrendas en honor a sus seres queridos fallecidos, con comida, bebida y objetos especiales, para que los espíritus puedan disfrutar en su visita anual desde el más allá. Pero hay algo que todos saben: jamás debes tocar la ofrenda destinada a los muertos. Ese año, Andrés, un turista curioso, estaba recorriendo el pueblo. Fascinado por las tradiciones, caminaba por el cementerio, observando los altares llenos de colores y aromas que flotaban en el aire nocturno. Después de un rato, el hambre lo venció, y al ver una ofrenda con pan, fruta y chicha morada, no pudo resistir la tentación. ¿Qué puede pasar?, se dijo a sí mismo. Tomó un trozo de pan, le dio un mordisco y bebió un sorbo de chicha. Desde el primer bocado, sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo. La luna brillaba en el cielo, y de repente, todo el cementerio pareció oscurecerse. Un extraño silencio invadió el lugar. Andrés empezó a escuchar susurros. Parecían venir de todas partes, palabras en quechua que no entendía, pero que sentía profundamente. Los susurros se transformaron en lamentos, y cuando miró a su alrededor, vio sombras que se movían entre las tumbas. Desesperado, comenzó a correr, pero las sombras lo seguían. Mientras huía, notó que algunas de las figuras se parecían a personas, con ropajes antiguos y rostros marchitos, casi como si fueran momias vivientes. Uno de los espectros se acercó tanto que pudo ver sus ojos vacíos y profundos. Sintió que su alma era absorbida lentamente, como si las sombras quisieran llevarse algo de él al otro lado. Logró llegar a su hotel, cerrando la puerta de su habitación tras de sí. Intentó calmarse, pensando que solo había sido su imaginación, pero los susurros continuaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros espectrales observándolo desde la oscuridad. Finalmente, en la madrugada, cayó exhausto. A la mañana siguiente, el recepcionista lo encontró en su cama, con los ojos abiertos y sin vida. En su boca, aún había migajas del pan de la ofrenda. Al lado de su cuerpo, una nota, escrita en un idioma antiguo, advertía: el alimento de los muertos solo sacia su hambre. Al tomarlo, ahora ellos reclamarán lo que es suyo. Desde entonces, en Cusco se cuenta la historia de Andrés, el extranjero que desafió la tradición. Y cada día de los muertos, los lugareños aseguran ver su sombra vagando por el cementerio, buscando algo que jamás podrá recuperar. Número 2. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo en Cajamarca, cada día de los muertos, las familias colocan ofrendas para honrar a sus ancestros en sus tumbas, con panes en forma de calavera, frutas, dulces y aguardiente. Se dice que estas ofrendas son sagradas, y solo los espíritus tienen el derecho de disfrutarlas. Nadie se atreve a comer de ellas, pues hacerlo podría despertar la ira de las almas que regresan desde el más allá. Una noche de celebración, un joven llamado Mateo, quien acababa de mudarse al pueblo y no creía en esas supersticiones, vagaba entre las tumbas del cementerio. A la luz de la luna, divisó una ofrenda en la tumba de una familia antigua. Paneles frescos, frutas exóticas y un vaso de aguardiente resplandecían bajo el cielo estrellado. Sin pensarlo mucho, Mateo se acercó, observando el banquete preparado en la ofrenda. El hambre y el cansancio de la larga caminata le hicieron olvidar cualquier advertencia que hubiera escuchado. Sin dudar, tomó un pedazo de pan y lo mordió. Estaba seco, pero con un extraño sabor amargo. Entonces, bebió un poco de aguardiente para pasar el bocado, sintiendo un intenso calor al hacerlo. De inmediato, una brisa helada recorrió el cementerio y apagó las velas que iluminaban las tumbas. El silencio se volvió tan profundo que podía escuchar sus propios latidos. Miró a su alrededor y vio sombras acercándose entre las tumbas. La tenue luz de la luna reveló figuras espectrales, que parecían flotar en dirección a él. Uno de los fantasmas era un hombre con el rostro pálido y ojos profundos que irradiaban tristeza. Llevaba una túnica antigua y en sus manos sostenía un pan, idéntico al que Mateo acababa de morder.
Eso no te pertenece, susurró el espectro, con una voz helada y grave. Mateo, aterrado, trató de huir, pero sus pies parecían atascados en el suelo. Intentaba gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. Las figuras lo rodeaban lentamente, sus ojos muertos clavados en él, como si lo observaran con hambre, la misma hambre que él había intentado saciar con la comida de los muertos. Desesperado, dejó caer el trozo de pan y trató de pedir perdón, pero las sombras se acercaban más y más, rodeándolo como si fuera una niebla fría. Sintió como un peso abrumador lo aplastaba, como si su propio espíritu estuviera siendo succionado por esos seres hambrientos. A la mañana siguiente, la gente del pueblo encontró el cuerpo de Mateo tendido junto a la tumba, con la mirada perdida y el rostro congelado en una expresión de terror. Sus labios aún estaban manchados de aguardiente, y en su mano, sostenía una pequeña calavera de pan, que no era parte de ninguna ofrenda. Nadie en el pueblo supo de dónde había salido esa figura, pero desde entonces, todos recuerdan la historia de Mateo, el forastero que osó comer de la ofrenda de los muertos. Dicen que, cada día de los muertos, su espíritu vaga en el cementerio de Cajamarca, buscando en las sombras a quien sea lo suficientemente atrevido como para probar la ofrenda, tal como él hizo. Número 3. La expedición había sido planeada con fines de investigación. Según relatos antiguos, las ruinas de Bari eran un lugar sagrado donde los habitantes veneraban a sus muertos y creían en el retorno de sus espíritus una vez al año, durante la época de Todos los Santos. Pero el arqueólogo principal, el Dr. Zambrano, era escéptico sobre las leyendas y quería desenterrar una tumba sellada que había encontrado en la ladera de la montaña. Los pobladores locales le advirtieron que profanar una tumba en ese día era una ofensa grave a los espíritus y que los muertos no tomarían amablemente una intrusión en su descanso sagrado. Sin embargo, el equipo no prestó atención. Querían ser los primeros en desvelar los secretos de la tumba, así que comenzaron a excavar en la fría noche, rodeados por la niebla y bajo la luz de las linternas. Al abrir la tumba, se toparon con una figura momificada en una posición extraña, como si estuviera mirando hacia ellos con sus ojos vacíos. El aire era denso y viciado, y el silencio era tan intenso que solo se escuchaban sus propios susurros y los latidos de sus corazones. Junto a la momia, había objetos ceremoniales, vasijas de barro, piedras talladas y un pedazo de tela manchado con símbolos que nadie pudo descifrar. Uno de los estudiantes, Javier, sintió una presión en el pecho al entrar en la tumba, como si algo invisible le impidiera respirar. De repente, escuchó un susurro, una voz quebrada que lo llamaba por su nombre, aunque nadie en el equipo parecía haber dicho nada. Javier empezó a sentirse débil, pero no quiso alarmar al grupo, así que siguió adelante. Cuando el reloj marcó la medianoche, el Dr. Zambrano sacó la momia de la tumba para examinarla. En ese preciso instante, una ráfaga de viento helado barrió el sitio, apagando las linternas y sumergiendo a todos en la oscuridad. En la penumbra, los arqueólogos escucharon un murmullo colectivo, como si cientos de voces estuvieran susurrando desde el mismo suelo. El sonido parecía provenir de todas las partes a la vez, y cada uno de ellos sintió un escalofrío subir por su espina dorsal. De pronto, Javier comenzó a gritar. Los demás iluminaron con sus linternas para verlo retorciéndose en el suelo, con los ojos en blanco y la piel pálida como si algo invisible estuviera drenando su energía. Entre sus jadeos, balbuceaba palabras incomprensibles, pero todos pudieron entender una frase repetida, una advertencia antigua: «Devuélveme lo que es mío». El Dr. Zambrano, desesperado, trató de calmarlo, pero en ese instante, la figura momificada comenzó a moverse, con un sonido áspero y espeluznante, como si sus huesos se frotaran unos contra otros después de siglos de silencio. Los arqueólogos se miraron en completo terror. No podía ser posible, pero la momia parecía abrir lentamente la boca, como si intentara gritar. Aterrados, todos salieron corriendo de la tumba y descendieron la montaña sin mirar atrás. Al día siguiente, la momia y los objetos ceremoniales estaban intactos, pero Javier no volvió a ser el mismo. La gente del pueblo aseguraba que algo de su alma había quedado atrapado en las ruinas, y que cada día de los muertos, su espíritu vagaba por el sitio, buscando respuestas en susurros.
Desde ese incidente, los arqueólogos que visitaron Ayacucho evitaron profanar las tumbas en esta fecha sagrada, por miedo a despertar la ira de los antiguos guardianes. Número 4. En Puno, el Día de los Muertos es una celebración profundamente respetada. Las familias llevan ofrendas a los cementerios, con flores, alimentos y velas para honrar a sus seres queridos fallecidos. Las leyendas de la región hablan de almas que, si no reciben sus ofrendas, vagan inquietas, esperando una conexión con los vivos para descansar en paz. Sin embargo, hay una historia que ha causado pavor en Puno desde hace décadas, una que muchos aseguran haber presenciado, pero que pocos se atreven a contar. Hace unos años, una joven llamada Alicia y su hermano menor, Tomás, llegaron al pueblo para el Día de los Muertos. Su madre había fallecido recientemente, y ellos querían colocarle una ofrenda en su tumba en el cementerio que daba al lago Titicaca. El sol ya se estaba ocultando cuando llegaron y prepararon cuidadosamente una ofrenda con los platillos favoritos de su madre, flores y una vela encendida. Mientras terminaban de acomodar la ofrenda, un anciano del pueblo, envuelto en poncho y con una mirada severa, se les acercó. «No se quedan después de que caiga la noche. Los muertos están hambrientos en este lugar», les advirtió. Alicia intentó sonreír y agradecerle, pero un escalofrío la recorrió. Sin embargo, pensó que eran solo cuentos para asustar a los forasteros, así que ella y su hermano se quedaron hasta que la noche cubrió el cementerio. Tomás empezó a sentir un malestar inexplicable. A lo lejos, en medio de la oscuridad, ambos comenzaron a escuchar unos susurros, como si alguien estuviera rezando o llorando en quechua, pero no podía ver a nadie. La niebla del lago comenzó a extenderse y pronto lo cubrió todo. Alicia, intentando tranquilizar a su hermano, subió su linterna y decidió revisar la ofrenda una vez más antes de partir. En ese momento, vieron algo que los dejaron paralizados. Detrás de la ofrenda, una figura sombría, delgada y alta, con un rostro pálido y ojos completamente oscuros, los observaba. Su vestimenta era antigua, como de otra época, y en su mano extendida sostenía un pedazo de pan de la ofrenda. Cuando abrió la boca para llevárselo a los labios, su mandíbula se desencajó de una forma antinatural, y un lamento escalofriante se escuchó en todo el cementerio, como el eco de un dolor que había sido contenido por siglos. Tomás trató de moverse, pero sus piernas no le respondían. La figura miró a Alicia y levantó el brazo en señal de advertencia, murmurando en una voz áspera y antigua: «Esta ofrenda no es suficiente». Detrás de la figura comenzó a aparecer otras sombras, cada una más siniestra que la anterior, extendiendo las manos hacia los hermanos, como si reclamaran algo que ellos no podían dar. Alicia, en un acto desesperado, dejó caer la linterna y tomó a su hermano de la mano para correr. A sus espaldas, los lamentos se transformaron en gritos. No se atrevieron a mirar atrás, pero en su huida sintieron como si las sombras estuvieran apenas a centímetros de atraparlos, como si quisieran arrastrarlos hacia las tumbas. Finalmente, lograron salir del cementerio y correr hacia el pueblo, jadeando y llorando de terror. Nadie les creyó al principio, pero cuando regresaron al cementerio a la mañana siguiente, la ofrenda estaba completamente destruida. Las flores habían sido arrancadas, la comida estaba esparcida por el suelo, y el pan tenía marcas de mordeduras, como si algo o alguien lo hubiera devorado en la noche. Desde entonces, en Puno se cuenta la historia de los hermanos que invocaron la ira de las almas hambrientas. Y cada día de los muertos, los habitantes dejan ofrendas más generosas, temiendo que las sombras que habitan en el cementerio regresen para reclamar lo que les pertenece. Número 5. En Apurímac, el Día de los Muertos es una fecha de profundo respeto, donde las familias se reúnen en los cementerios para recordar a sus seres queridos. Las ofrendas, que incluyen panes, frutas, bebidas y flores, se colocan en las tumbas para apaciguar a los espíritus y asegurar que sus almas se encuentren paz. Sin embargo, en el pequeño pueblo de Andahuaylas, se cuenta una historia que ha sido transmitida con escalofrío de generación en generación, una historia que muchos aseguran es real y que cambió la forma en que los habitantes ven el Día de los Muertos. Se dice que hace unos 50 años, una familia llegó al cementerio en la noche del 1 de noviembre para colocar la ofrenda en la tumba de su abuelo, don Victoriano. Don Victoriano había sido un hombre enigmático, temido y respetado en vida,
conocido por sus habilidades en rituales ancestrales y prácticas que muchos consideraban oscuras. Al morir, dejó instrucciones estrictas: nadie debía faltar a su tumba el Día de los Muertos, su ofrenda debía ser la más generosa, con panés, chicha y carne de alpaca. La familia, temiendo a su espíritu, cumplía fielmente cada año. Sin embargo, aquella noche, una extraña neblina comenzó a cubrir el cementerio. Mientras colocaban la ofrenda, notaron que el ambiente era inusualmente frío y pesado. Sin advertirlo, un extraño hombre vestido con ropas antiguas y sombrero apareció entre las sombras. Parecía perdido, pero al mismo tiempo, había algo inquietante en su figura y en la forma en que miraba las tumbas. «Qué buena ofrenda le han dejado a don Victoriano», dijo con voz ronca y pausada, sin apartar la vista de la comida que habían colocado. La familia, desconcertada, intentó ignorarlo, pero el hombre no dejaba de mirar la comida como si estuviera famélico. De repente, comenzó a caminar lentamente hacia la tumba, murmurando en quechua oraciones que los presentes no comprendieron. Justo antes de llegar al altar, alzó la vista y les dijo: «Esta noche, no solo los muertos vienen a cenar». El silencio que siguió fue sofocante. El hombre comenzó a comer de la ofrenda de don Victoriano. En ese momento, un viento helado se levantó, y los miembros de la familia empezaron a sentirse mareados. Uno de los hijos intentó alejar al hombre de la comida, pero al poner su mano sobre su hombro, sintió una piel helada y áspera, como si estuviera tocando algo muerto. La figura se volvió hacia él, y todos los que estaban allí pudieron ver que los ojos del hombre no tenían brillo, como los de una figura sin vida. «Esta noche, don Victoriano no descansará en paz», murmuró antes de desaparecer en medio de la niebla. Esa misma noche, uno de los familiares que había tocado al extraño empezó a enfermar. Fiebre alta, escalofríos y visiones aterradoras lo atormentaron durante semanas. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de don Victoriano, mirándolo con ojos enojados y famélicos, murmurando en un idioma antiguo. Años después, la tumba de don Victoriano comenzó a ser evitada. Se decía que en las noches de Día de los Muertos, desde su tumba emanaba un olor a flores podridas y que a veces se veían sombras alrededor, como si alguien estuviera cuidando que nadie se acercara a su altar. Los habitantes del pueblo dejaron de visitar el cementerio de noche, temerosos de encontrar nuevamente al extraño que reclamó la ofrenda, o peor aún, de sentir la presencia de don Victoriano, hambriento y enojado, esperando una ofrenda que quizá nunca volvería a recibir. Desde entonces, la historia de don Victoriano se ha contado en Andahuaylas para recordar que, en el Día de los Muertos, las ofrendas no son solo una tradición, sino un pacto sagrado. Y si alguna vez, una figura sombría se aparece junto a una tumba, se aconseja no mirarla a los ojos ni hablarle, pues puede que el alma que reclama la comida no sea la de un ser querido, sino algo mucho más oscuro y hambriento. Número 6. En Huánuco, el Día de los Muertos es una celebración que combina la tradición con un profundo respeto hacia los espíritus. Las familias preparan ofrendas con pan, frutas, chicha, velas y flores, las colocan en las tumbas y rezan para que las almas encuentren descanso. Pero en un pequeño pueblo cerca de la ciudad, existe una historia escalofriante que ha sido contada por generaciones y que muchos aseguran es real. Esta historia ocurrió hace varias décadas y aún aterroriza a quienes la escuchan. Una familia local había perdido a su hija, Rosa, una joven de 16 años que falleció trágicamente. En su dolor, sus padres le hacían ofrendas generosas cada Día de los Muertos, con velas, frutas y su comida favorita, para que pudiera encontrar la paz. Pero en el tercer año después de su caída, algo extraño comenzó a ocurrir. Esa noche, una espesa niebla cubrió el cementerio, y el aire estaba inusualmente frío. La familia llegó tarde al lugar para colocar la ofrenda, y mientras caminaban entre las tumbas, notaron que su hija parecía haberse convertido en el centro de murmullos y rumores en el pueblo. Alguien afirma haber visto una sombra con el aspecto de Rosa rondando su tumba en las noches, deambulando por el cementerio, con la misma ropa que usó el día que murió. Mientras la familia colocaba la ofrenda, una figura apareció entre las sombras. Parecía una mujer, vestida de blanco, con el rostro pálido y el cabello oscuro y largo que le cubría la mayor parte del rostro. Los padres,
creyendo que era una conocida que se acercaba a ofrecer condolencias, la saludaron. Sin embargo, la figura permanecía en silencio, observando fijamente la tumba de Rosa. La madre sintió un escalofrío al notar que la figura estaba descalza y que sus pies no tocaban completamente el suelo. De repente, la figura levantó la cabeza y los padres pudieron ver su rostro. Los ojos estaban hundidos, oscuros y vacíos, y sus labios temblaban como si intentara hablar. Con una voz susurrante y rasposa, dijo: «Ella no ha recibido lo suficiente. Todavía tiene hambre». El padre, confundido y asustado, trató de hablar con la figura, pero en el momento que dio un paso hacia ella, la figura se desvaneció en la niebla, dejando un eco de susurros en el aire. Aterrados, los padres miraron la ofrenda y notaron que el pan y la fruta que habían traído parecían marchitos, como si alguien o algo ya los hubiera tocado. Esa misma noche, en su casa, la madre tuvo una pesadilla en la que veía a su hija, Rosa, atrapada entre sombras en el cementerio, con las manos extendidas y una mirada de profundo dolor. En su sueño, Rosa le suplicaba que le diera más comida, pero no era el tipo de hambre común. Sentía que su hija necesitaba algo más para poder descansar en paz. Los padres, desesperados, consultaron a una curandera del pueblo, quien les advirtió que el espíritu de su hija no había encontrado la paz y que algo oscuro la retenía en este mundo, atraído por las ofrendas y el luto de sus padres. Les explicaron que si seguían haciendo la ofrenda con tristeza, el espíritu de Rosa se vería atrapado en un hambre eterna, incapaz de descansar. Al año siguiente, el Día de los Muertos, la familia hizo una ceremonia especial en la tumba de Rosa. En lugar de ofrecer alimentos y rezos de luto, canté canciones alegres y prendió incienso para liberar su espíritu. Desde esa noche, nunca más se volvió a ver la figura de Rosa en el cementerio. Sin embargo, los habitantes de Huánuco cuentan que si alguien se acerca al cementerio en la noche de Día de los Muertos y ve una figura con el rostro cubierto y los pies descalzos, es mejor no mirarla directamente a los ojos, ni responder si te habla. Dicen que el espíritu de Rosa todavía ronda el lugar en busca de almas solitarias que, como ella, están atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con un hambre imposible de sacar. Número 7. En Arequipa, la celebración del Día de los Muertos es un momento solemne y lleno de respeto. Las familias acuden al cementerio para recordar a sus seres queridos, dejando ofrendas y encendiendo velas para iluminar el camino de sus almas. Pero entre los habitantes de un barrio antiguo de la ciudad, se cuenta una historia aterradora que ocurrió hace varias décadas y que dejó una huella de miedo en quienes vivieron para contarla. En una de las casonas coloniales de Arequipa, vivía una familia que cada año preparaba una ofrenda generosa para honrar la memoria de los abuelos, quienes habían fallecido de manera repentina en un accidente hace muchos años. La familia les ofrece frutas, panes, dulces y chicha de jora. Pero una noche, un pariente lejano de nombre Esteban llegó a la casa y, sin creer en las tradiciones, comenzó a comer de la ofrenda. A pesar de las advertencias de la familia, se burló, diciendo que eran solo supersticiones y que los muertos no se preocuparían si él se comía un pedazo de pan o una fruta. Al caer la noche, un silencio pesado se adueñó de la casa. Las velas en el altar comenzaron a parpadear, aunque no había viento, y el ambiente se tornó frío. De repente, Esteban empezó a sentirse mareado y débil. Dijo que le dolía la cabeza y que le pesaban los párpados, así que decidió irse a dormir. Esa misma noche, un grito desgarrador resonó en toda la casa. La familia corrió a la habitación de Esteban, solo para encontrar sudando, con los ojos abiertos de par en par y un rostro pálido lleno de terror. Entre jadeos, Esteban balbuceó que había tenido una pesadilla, pero algo en sus ojos sugería que lo que había visto había sido más real que un simple sueño. Les contó que, en su visión, se había encontrado en un cementerio antiguo, rodeado de tumbas abiertas. En cada tumba había figuras pálidas y sin vida, con las cuencas de los ojos vacías y el rostro cubierto de polvo. Entre ellos, reconoció a los abuelos de la familia, quienes lo miraban con una expresión fría y desaprobadora. «Nos ha robado nuestra ofrenda», le dijeron en un susurro sin mover los labios, mientras alzaban sus brazos hacia él, intentando llevárselo a su tumba. Esteban intentó correr en su sueño, pero cada vez que lo hacía,
el cementerio parecía volverse más grande y oscuro, como si no hubiera salida. De pronto, sintió unas manos heladas rodear su cuello, y en ese instante fue cuando gritó y despertó, empapado en sudor. A la mañana siguiente, la familia revisó el altar y notó que la ofrenda estaba completamente podrida, con moho y un olor nauseabundo, aunque había sido colocada apenas unas horas antes. Fue entonces cuando comprendió que los abuelos habían tomado represalias por la falta de respeto de Esteban. En los días siguientes, la salud de Esteban se fue deteriorando inexplicablemente. Perdía peso, tenía pesadillas constantes y escuchaba susurros cada vez que estaba solo en una habitación. En sus momentos de lucidez, decía que los espíritus de los abuelos lo seguían a todas partes, que estaban enojados porque él había roto el pacto sagrado de respeto hacia los muertos. Al final, la familia consultó a un sacerdote y a un curandero local, quienes realizaron un ritual de perdón en el cementerio donde estaban enterrados los abuelos. En la ceremonia, ofrecieron una nueva ofrenda y pidieron disculpas en nombre de Esteban, suplicando por el descanso de sus espíritus. Después de ese ritual, la figura de Esteban fue mejorando, aunque quedó marcada por la experiencia. La historia de su falta de respeto a los muertos corrió rápidamente por el barrio, y desde entonces, en Arequipa, muchos recuerdan que, en el Día de los Muertos, las ofrendas deben ser tratadas con reverencia, pues los espíritus que regresan tienen hambre y sed, y no toleran que alguien rompa las tradiciones. Se dice que, aún hoy, en algunas noches de noviembre, se pueden escuchar susurros y pasos lentos en los cementerios antiguos de Arequipa. Los más supersticiosos creen que son los ancestros vigilando sus ofrendas, asegurándose de que nadie vuelva a romper el pacto de respeto que los une al mundo de los vivos. Como se puede ver en las historias de terror del Día de los Muertos, es el profundo respeto que debemos tener hacia las tradiciones y los seres que ya no están con nosotros. Estas leyendas nos enseñan que la conexión entre los vivos y los muertos es sagrada y que romper el vínculo de respeto puede tener consecuencias aterradoras. Por lo que se debe tener un respeto por las tradiciones, las costumbres que rodean al Día de los Muertos, como las ofrendas y el altar, son una manera de honrar a los antepasados. Y respetarlas puede resultar en un desequilibrio en el mundo espiritual, trayendo consigo experiencias inquietantes y consecuencias misteriosas. Del mismo modo se debe tener un gran valor de la gratitud y la memoria. Las ofrendas son una forma de recordar y agradecer a quienes han partido. Estas historias nos recuerdan que el olvido o el menosprecio hacia nuestros seres queridos fallecidos pueden ser interpretados como un acto de indiferencia o egoísmo. Por lo que la delgada línea entre los mundos, en la celebración del Día de los Muertos, el mundo de los vivos y el de los muertos están más cercanos que nunca. Las leyendas de terror nos advierten sobre cruzar límites o faltarle al respeto a esa conexión sagrada, porque puede abrir puertas que no queremos ni deberíamos cruzar. Asimismo se debe tener una humildad ante lo desconocido. Estas historias reflejan que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que no todo en la vida debe ser cuestionado o tomado a la ligera. Es importante ser humildes y reconocer que hay fuerzas que escapan a nuestra lógica. Pues estas historias de terror del Día de los Muertos resaltan la importancia de la reverencia y el respeto hacia los difuntos, recordándonos que, aunque estén en otro plano, su memoria y su esencia siguen presentes y merecen ser honradas.